La casa de los Johnson se alzaba majestuosa en la ladera de una colina, con su fachada de ladrillos ennegrecidos por el tiempo. Parecía una joya arquitectónica, pero nadie en el pueblo sabía la verdad que se escondía detrás de sus paredes centenarias. Cuando la familia Johnson se mudó a la casa, esperaban encontrar paz y felicidad en su nuevo hogar, pero pronto descubrieron que la oscuridad que acechaba dentro de esas paredes antiguas era insondable. Las noches en la casa de los Johnson se volvieron inquietantemente silenciosas, interrumpidas solo por susurros indistinguibles que flotaban por los pasillos. Luces parpadeantes y sombras danzantes se convirtieron en la nueva normalidad. Los niños, antes risueños, ahora se aferraban a sus sábanas mientras murmullos incomprensibles resonaban en sus oídos. Una noche, al explorar el sótano, la familia encontró una puerta oculta tras una cortina de telarañas. Con temor palpable, la abrieron, revelando una escalera que descendía a la oscuridad. Al bajar, descubrieron una habitación secreta con extrañas inscripciones en las paredes y un aura de malicia palpable en el aire. Se dieron cuenta de que la casa estaba poseída por el diablo mismo. Cada habitación se convirtió en un portal a una dimensión diferente del horror. La cocina se llenó de susurros que prometían tentaciones mortales, la sala de estar era un reflejo distorsionado de sus peores miedos y la habitación de los niños se poblaba de sombras que se movían por sí mismas. Los Johnson se dieron cuenta de que la casa era una prisión para sus almas y el diablo jugaba con ellas como títeres en una macabra función. Desesperados por escapar, la familia intentó vender la casa, pero cualquier comprador potencial era ahuyentado por fuerzas invisibles que los arrastraban de vuelta. Intentaron huir, pero cada vez que abrían la puerta principal, se encontraban de nuevo en el vestíbulo de la casa maldita. La tensión alcanzó su punto álgido cuando la familia Johnson comenzó a perder la cordura. Visiones diabólicas atormentaban sus sueños y las paredes parecían sangrar con inscripciones demoníacas. Determinados a liberarse, buscaron la ayuda de un exorcista local. Sin embargo, cada intento de expulsar al demonio solo enfurecía más a la entidad maligna que habitaba en la casa. La lucha entre la familia y el diablo dentro de la casa llegó a su clímax en una noche tormentosa. Rayos iluminaban el cielo mientras la casa crujía y gemía. Finalmente, en un estallido de energía demoníaca, la familia Johnson desapareció, dejando la casa en un silencio ominoso. Hasta el día de hoy, la casa permanece desierta, una presencia oscura que ahuyenta incluso a los más valientes. Los lugareños evitan la colina, convencidos de que la familia Johnson quedó atrapada en algún rincón oscuro de la dimensión infernal que la casa albergaba. La historia de la casa poseída por el diablo se convirtió en una leyenda que pasaba de boca en boca, advirtiendo a los curiosos a mantenerse alejados de aquel lugar donde el mal se esconde detrás de cada sombra.